Vamos a ver cómo podemos trabajar la parte de gráficos en Excel. Tenemos que tener en cuenta que todo lo que veamos de gráficos en este vídeo tanto sirve para Excel, para tablas o para rangos como el que tenemos en pantalla, como para rangos dinámicos, para gráficos dinámicos. La única diferencia es que aquí veremos cómo un gráfico trabaja contra un rango de datos estático y con las tablas dinámicas y gráficos dinámicos, el gráfico dinámico trabaja contra los datos dinámicos de la propia tabla dinámica. Para insertar un gráfico, selecciono un rango de datos donde tenga esta estructura, es decir, unos nombres, unas descripciones a mano izquierda, unas descripciones arriba y los valores que interseccionan estas filas con estas columnas, y de esta manera el Excel creará un gráfico en base a estos datos. Si venimos aquí a insertar, podemos insertar cualquier tipo de gráfico que tengamos aquí. Vendremos al de barras, al de columnas, perdón, y seleccionaremos este primero de aquí. Lo que podemos ver es, primero, si selecciono fuera, veo el gráfico que está encima de las celdas y el rango que está trabajando. Vemos en la parte azul los datos que representará en la altura, en este caso. Vemos en rojo los nombres que son qué nombres tenemos para cada barra, y en la parte superior vemos los distintos años que tenemos. Si definiéramos un gráfico a nivel técnico, veremos que hablaríamos de categorías, etcétera, pero esto ya lo veremos un poquito más adelante. Lo importante es tener claro esta estructura, cómo trabajamos esta estructura y cómo esta estructura yo la podría ir modificando en el caso que me interesara poder modificar el rango origen. A partir de aquí tenemos ya el gráfico, y en las versiones más modernas de Excel, a través de este más, podemos ver todos los elementos que podemos trabajar. Fijaros que tenemos el eje, tanto tenemos el eje horizontal como el eje vertical, tenemos el título del eje, tenemos el título del gráfico, título del eje y título del gráfico, tenemos la etiqueta de los datos, en el caso que nos interesara, podríamos insertar una tabla de datos debajo, podríamos quitar o poner las líneas de cuadrículas, y si vamos a esta opción de aquí podremos vertical o horizontal dependiendo del que nos interese. Podemos poner las leyendas o no. Las leyendas es cada valor que tenemos, con qué descripción tenemos, y la línea de tendencia, que aquí no entraríamos, que sería definir uno de los valores hacia dónde va. ¿Qué más podemos hacer con este gráfico? Podemos cambiar la tipología de gráfico que tenemos. Fijaros que sin necesidad de ir a otro sitio ya podemos definir diferentes tipologías de gráficos que me permiten hacer gráficos atractivos sin necesidad de ir a ningún otro sitio, directamente en el gráfico que estamos trabajando. Y finalmente tenemos la parte de filtros, por si me interesara quitar ciertos valores que no quisiera ver. Fijaros que yo aquí estoy viendo estos valores aquí, y si voy al filtro los puedo desactivar para seguir viendo más detalles, ¿vale? Al final es una visión, no es un filtro directo, sino que es más visión, donde yo puedo trabajar este gráfico a nivel visual. Fijaros que tenemos series y categorías, que es la parte que os comentaba antes, que yo le he dicho filas y columnas. Al final estamos hablando que las series son las filas que estamos trabajando y las columnas son las categorías. En este caso estamos viendo que las columnas es lo que me representan el eje de las X, que son las categorías, y luego en el eje de las Y me está representando las series, que son estos valores, donde estamos viendo sus valores. Si en lugar de trabajar aquí trabajamos la parte de los nombres, podríamos también ver qué columnas estamos trabajando. Este gráfico de aquí, ¿qué más tendríamos que ver? Que este gráfico de aquí, puedo tener un título, que yo lo podría editar directamente de aquí. Aquí le pongo datos de enero, por ejemplo, o le podría indicar datos anuales, o directamente yo le podría decir que quiero datos anuales, y en lugar de estar vinculando esto con el título manualmente, fijaros que yo, si hago un clic en el título y hago igual
a esta celda de aquí, automáticamente lo tengo vinculado. Si yo aquí le pongo ahora datos, el título del gráfico lo he hecho entre comillas dinámico. Esto se utiliza a veces cuando estamos cambiando datos de esta tabla y me interesa hacer el título vinculado a una celda. A partir de aquí, este gráfico tiene su barra de herramientas y tienes la parte de formatos. Esta parte de formatos es para tocar todos los formatos concretos del área de gráfico, todas estas partes del gráfico. Fijaros que tenemos área de trazado, área de gráfico, el eje horizontal, etc. Recomendación, no tocar los formatos mucho, pero al final cada vez tendremos que ir retocando esos formatos, pero aquí cada uno que decida. Fijaros que si me pongo aquí tengo área de gráfico, si me pongo aquí tengo área de trazado, si clico aquí tengo el eje vertical, si clico aquí tengo el eje horizontal, si clico aquí tengo el título del eje de categorías, título del eje de las series o de vertical, el título del gráfico y simplemente seleccionando y diciendo tanto por aquí como a través del formato, diciéndole que yo quiero estas categorías, estos formatos de aquí, podríamos ir cambiando los formatos de cualquier cosa. Lo importante en el diseño del gráfico, ¿qué podemos hacer? Primero, tengo distintos diseños rápidos que me va indicando distintos diseños. Más que de colores, está pensado en el diseño de las barras, de los datos, de las etiquetas, etc. O tengo esta parte de aquí donde tengo los distintos diseños que ya cambian, digamos, del fondo y ya cambian toda la estructura de los datos que queremos. Esta parte de diseño rápido me cambia la estructura de los datos como la queremos y aquí me los pinta de formas distintas. En este gráfico, lo mismo que hemos hecho a través de aquí, también lo podemos hacer a través de aquí. El eje, el título del título del eje, título del gráfico, etiquetas de datos, tabla de datos, etc. Lo importante con los gráficos es saber qué gráfico me está haciendo el qué o qué me está representando. En este caso, fijaros que aquí tengo cambiar tipo de gráfico, que es lo mismo que encima del gráfico, botón derecho, cambiar tipo de gráfico. En este caso, ¿qué me está enseñando? Voy a quitar las etiquetas de los datos. En este caso me está enseñando para cada año, me está enseñando sus propiedades. En este caso, cada elemento sería el año y sus propiedades serían los comerciales. Fijaros que si hago botón derecho, cambiar tipo de gráfico, tenemos tanto en columnas como en barras, tenemos lo mismo. Esta es columna agrupada, que me está enseñando para cada elemento sus propiedades. Si venimos aquí a columna apilada, lo que me está enseñando es para cada elemento sus propiedades, pero aquí sí que estamos mirando o estamos analizando cada año si se ha facturado más o menos. Aquí estamos comparando los años entre ellos. Me da una proporción o una idea de proporción de las propiedades, es decir, cada comercial qué peso tiene en la compañía, pero aquí estoy viendo que el 2018 se facturó menos que en el 2019, cosa que antes no podíamos ver. Hay un tercer tipo de gráfico, cambiar tipo de gráfico, que es el de columnas 100% apiladas. Si yo acepto, vemos que todos los años tengo el 100%, puede ser que este año haya facturado 5 millones de euros y este 50 millones de euros, pero aquí el objetivo no es ver qué año hemos facturado más o menos, sino el objetivo es ver qué peso tiene cada persona en cada año. Estos tres gráficos que hemos visto, cambiar tipo de gráfico, tanto lo tenemos a nivel de 3D como de 2D, tanto a nivel de columnas como de barras. Es decir, aquí por mucho que veamos que hay 6, 8 formatos distintos o gráficos distintos, en el fondo es columna agrupada, columna apilada y columna 100% apilada. ¿Qué más tenemos aquí? Lineal. Yo aquí en la parte lineal, si hago un doble clic y acepto, nos fijamos que tenemos la evolución de cada comercial en el tiempo. Si yo aquí, por ejemplo, cambiar filas por columnas, que no lo habíamos visto, que aquí lo que hacemos es las filas las pongo en columnas y las columnas en filas, fijaros que este gráfico no me dice nada, que cada comercial, cada año cómo ha ido evolucionando. ¿Dónde me dice cuándo yo tengo el tiempo en los ejes de categorías? A partir de aquí sí que veo la evolución de cada comercial durante cada año y por tanto puedo comparar estos datos entre ellos. Aquí lo que estamos viendo es que es muy posible
que los dos comerciales, estos de aquí, estén ganando terreno a Pedro, porque fijaros que mientras los dos van subiendo, Pedro va bajando. Este gráfico sirve para eso, para ver relaciones entre los datos. También tenemos a cambiar tipo de gráfico, botón derecho cambiar tipo de gráfico. Aquí también tenemos la parte de los gráficos circulares. Recogeremos este de aquí y aceptaremos. Este gráfico de aquí es importante tener claro que aquí parece que este, que es el 38%, y este, que es el 29%, fijaros que parecen prácticamente iguales. Si yo este gráfico hago giro 3D, fijaros que si lo voy girando y pongo esta naranja aquí, lo que estamos viendo es que prácticamente este, que es un 29, y este, que es un 21, prácticamente son iguales. Y este de aquí es un 38, que sí que se ve más grande. Si seguimos haciendo el giro 3D, fijaros que si nos colocamos de esta manera, estamos viendo que esto es el 50%, que ya es cierto, que no es cierto porque es el 60%, y este 38% contra este, vemos que realmente este 13 se ve más grande. Por tanto, cuando tenemos gráficos de quesitos, es importante siempre colocar los valores, los datos, perdón, para que la gente conozca realmente cada valor que me está representando. Si venimos a que teníamos antes, seguimos viendo esos valores. Este gráfico de aquí lo podemos mover, lo que decíamos antes. Si hago botón derecho puedo cambiar el formato de la etiqueta. Si selecciono la parte del quesito, podría cambiar el formato de este punto de dato. Si voy botón derecho, cambiar tipo de gráfico, y vuelvo al de columnas, este de aquí, también podría hacer lo mismo. Yo puedo seleccionar una serie y aquí dar el formato de la serie. Si vengo aquí y hago botón derecho, lo que estaría haciendo es dar el formato de la línea de trazado. Si vengo aquí, estaría haciendo dar el formato del eje. A partir de aquí vamos a quitar la etiqueta de datos para que se vea más limpio. Vamos a ver cómo en un gráfico podemos trabajar el eje secundario, que muchas veces no lo encontramos donde está, y vamos a ver cómo podemos hacer las líneas de tendencia, que son cosas que también la gente no conoce. En un gráfico, en el de barras, tenemos en la parte inferior tenemos unos datos y en el eje tenemos otros datos, y yo quiero representar estos valores que están representados en el eje principal, lo quiero representar en el secundario. Normalmente, ¿esto qué me lleva? Bueno, voy a definir cómo de los ejes, con el botón derecho, puedo dar el formato, cómo puedo activar el eje secundario. Pero aquí no lo encontraremos nunca. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que hay que hacer es uno de los datos, por ejemplo el amarillo, le voy a indicar con el botón derecho que quiero dar formato, y en este formato le digo que lo quiero en el eje secundario. Puedo ampliar más pequeño o más grande la separación de las barras, o el ancho de la columna los puedo también cambiar. En este caso de aquí, si yo cierro por la X, veremos que tengo dos ejes, el principal y el secundario. Para saber qué dato tengo representado en el principal o en el secundario, es práctico colocar los colores, aunque no se vea mucho aquí. Ya podríamos cambiar el color. Aquí vamos a dar el formato y le vamos a decir que queremos el lila, de relleno lila. Y ahora sí que el texto le diremos que lo queremos de color lila. Ya que no hay ninguna forma de ver qué valor tengo representado en el principal o en el secundario. La única forma sería o este, o bien visualizar el dato para saber dónde me lo está representando. Si yo representara todos los valores en el eje secundario, este secundario pasaría a principal. Es decir, el gráfico solo me representa, si tengo todos los valores representados en un eje, me lo representará siempre en el principal, pero si uno de ellos lo quiero representar en el secundario, tengo que hacer lo que hemos hecho. Botón derecho, dar formato y el eje secundario. ¿Qué más tenemos? Yo le puedo decir que quiero, voy a hacer control Z para tirar para atrás estos cambios, para solo tener un eje, que se vea más claro, ya que trabajar un gráfico con dos ejes a veces despista a la gente que se le presenta. Yo aquí puedo decirle que esta línea de aquí, esta serie del dato, yo quiero
cambiar tipo de gráfico de serie y le quiero decir que la roja la quiero lineal. Si yo lo acepto, fijaros que tengo unos gráficos puestos en barras y otro en líneas. Esto es distinto, hago control Z, esto es distinto que decirle que este valor, botón derecho, quiero una línea de tendencia, por ejemplo, lineal. Fijaros que la línea de tendencia es hacia dónde va el dato. Si somos personas estadísticas, la tendencia exponencial, lineal, logarítmica la entenderemos. Si no somos personas con conocimientos de estadística, la tendencia es hacia dónde me va el dato. Y normalmente trabajamos o la exponencial o la lineal. Pero fijaros que es distinto a decirle que quiero que este valor, cambiar el tipo de gráfico y quiero que este valor sea lineal. Son cosas distintas. Una cosa es la tendencia y la otra es el tema de que uno de los valores me lo exprese en línea. Fijaros que aquí, cuando yo le he dicho que este valor lo quiero cambiar de gráfico, fijaros que ha aparecido la misma pantalla que el cambiar tipo de gráfico. Si yo vengo aquí, hago botón derecho y hago cambiar tipo de gráfico, fijaros que es la misma pantalla. La diferencia es que si yo voy aquí, le estoy diciendo que quiero un gráfico de barras, cambiar tipo de gráfico, y si vengo a combinado, aquí me permite decirle qué valores quiero representar en qué formato. Yo incluso podría hacer esto. Ya sé que no es muy habitual, pero yo podría decirle, me representas uno en columnas, otro en barras, uno en líneas, otro en... Tienen que ser gráficos que se puedan representar conjuntamente. Si yo le pongo, por ejemplo, este, no me lo permite. Si le pongo, por ejemplo, el de quesitos, tampoco me lo permite, ¿vale? Y lo importante aquí, fijaros que yo aquí tengo la opción del eje principal y el eje secundario, que no lo habíamos dicho, pero aquí también puedo decirle que estos dos valores los quiero en el eje principal o en el secundario. Fijaros que en el momento que yo le digo que todos los quiero en el eje secundario, automáticamente me los pone en el principal. ¿Por qué? Porque los datos o están todos en un eje o unos representados en el eje principal y otros en el eje secundario. De gráficos hay muchas más cosas, pero esto sería la parte importante. Yo tengo que tener claro que un gráfico se va actualizando a medida que yo voy cambiando los datos, y la ventaja de trabajar con gráficos dinámicos es que estos cambios de datos, que ahora aquí actualmente lo tengo que hacer vía formulación, ya que aquí hay un 25.000, pero yo podría poner aquí un sumarse conjunto u otras funciones, las cosas que aquí tengo que hacer manualmente, con la tabla dinámica y gráfico dinámico, cambiando automáticamente la tabla dinámica, se cambia el gráfico dinámico. Si hay cualquier cosa, cualquier duda, pues es ir jugando con los gráficos, tener claro un poco lo que hemos visto en el vídeo de tengo un origen de datos que tienen esta forma y esto me lo grafica en la parte esta de aquí. El gráfico no va vinculado a ninguna celda, lo puedo mover yo como quiera. Tengo distintos tipos de gráficos que yo puedo representar. Tengo distintos diseños, que es decir, estructura de los datos. Tengo distintos estilos, que serían los colores o los fondos, etcétera, del gráfico, que puedo cambiar filas por columnas cuando yo quiera. Y aquí tenemos todos los elementos que podemos trabajar en un gráfico, igual que los tenemos aquí.